Muy buenas tardes, jóvenes. Es un gusto saludarles en esta tarde. Mi nombre es Frederick Alexander Urbina Sánchez y esta tarde pues tengo el privilegio de poder compartir con ustedes, no sin antes darle la más cordial bienvenida. Usted nos está sintonizando, nos está viendo para poder continuar con esta tercera jornada de esta importante formación que ustedes están recibiendo en este curso focalizado. Repito, mi nombre es Frederick. Voy a tener el privilegio de poder moderar esta jornada de capacitación de esta tarde con el tema análisis, muestreo, interpretación de suelos, y pues será impartido por un experto en el tema, como lo es el ingeniero Alex Caballero. Queremos saludar a todos ustedes que que están conectados a través de las diferentes plataformas que tenemos habilitadas para que ustedes puedan recibir esta formación. Los que están conectados en Facebook, en Telegram y en YouTube. No sin antes también decirles algunas recomendaciones. Apaguen su micrófono al ingresar, verifique su conexión que le pueda permitir pues estar pendiente de todo el tema. Y es importante también que ustedes puedan, tener una libreta para que puedan anotar los puntos principales del tema o alguna preguntas que ustedes puedan hacer durante cuando tengamos el tiempo que le habilitemos para dar paso a las preguntas. Bueno, así que sin más preámbulo, le vamos a dar la participación al ingeniero Alex Caballero para que pueda compartir con ustedes esta charla. Muy buenas noches, mucho gusto saludarlos y saludarlas. Gracias, ingeniero Frederick, y bienvenido al equipo de jóvenes caficultores también, ¿verdad? Que ya nos acompaña en nuestro equipo. Así que el tema de hoy, dentro de lo que es nuestro curso focalizado manejo y conservación de suelos en cafetales, ese es el enfoque que tenemos dentro de jóvenes caficultores. El tema es análisis, muestreo e interpretación de suelos para que lo puedan completar en el link de asistencia que se estará colocando a través de Zoom, el link de asistencia que está en Facebook también y el que está en YouTube. Y también a los que nos acompañan por Telegram en nuestro canal de jóvenes caficultores Nescafé, que actualmente estamos promoviendo el uso de esa nueva aplicación. Antes de empezar, ¿verdad? Espero que ya todos hayan tomado su taza de café y pues que estemos así como cargados y listos para empezar con esta clase que es tan interesante y que nos involucra a todos, como les decía en la introducción, una clase que tiene que ver con toda la temática, ya sea producción, ya sea consumidor, y que a fin de cuentas estamos rodeados e inmersos en este mundo del café. Los objetivos para esta clase, para esta sesión, ¿verdad? Son objetivos puntuales para que ustedes los puedan tener en cuenta ahí, ¿verdad? Entre estos objetivos nosotros tenemos lo siguiente: demostrar cómo se realiza la toma de muestras de suelo, cómo lo va a hacer en su finca de café, qué consideraciones especiales tiene que tener. Como segundo objetivo tenemos realizar la lectura e interpretación de algunas versiones de análisis de suelo. Voy a mostrar dos puntuales, qué es lo que se debe leer, qué es lo que se debe entender. Y esto lo vamos a complementar el día de mañana con los cálculos. El día de hoy yo no les voy a mostrar cómo se convierte de mili equivalentes, cómo se convierte de centimoles, no. El día de mañana vamos a puntualizar en eso, en los requerimientos, en las dosis, cuánto va por hectárea, porque el enfoque de esto es cuando a mí me dan un análisis de suelo en papel, ¿qué hago yo con él? ¿Qué entiendo yo ahí? Y no darme cuenta de que lo que yo estoy viendo ahí está como en chino y no lo entiendo. Me parece que eso es complicado de repente, me parece que es otro idioma el que me están hablando, pero en realidad son cosas bastante puntuales, bastante prácticas que nosotros tenemos que identificar. Y eso se relaciona con el tercero, identificar criterios para la conservación de suelos, solo se los voy a mencionar muy breve, y que se relacionan con el tema de muestreo y fertilidad de lo que es el café. Vamos a avanzar. Para empezar, ¿qué es el suelo, verdad? Como lo hemos mencionado en las otras presentaciones, el suelo es la capa superior de tierra compuesta de sólidos, líquidos y gases, en donde se desarrollan, ¿verdad? Para el componente de este tema, las raíces de las plantas, al tomar de ahí los nutrientes necesarios para crecer. Ahora, un suelo ideal tiene una distribución homogénea o proporcional a su génesis o a su origen en cuanto a organismos sólidos, a minerales, a materia orgánica, a los poros del suelo y en la manera en cómo circula el aire y el agua. ¿Qué tenemos ahí en el suelo que considera? Algunas propiedades, como ya lo mencionábamos y como lo mencionó el ingeniero Lince en el día de ayer. Hay color, hay textura, hay estructura y hay una capacidad para poder retener el agua.
A nivel de textura y estructura, ella lo mencionaba ayer, con el triángulo textural para poder identificar de manera, a manera de ejemplo, cómo identificar el tipo de suelo, ¿verdad? Preguntaban, era una pregunta bastante recurrente acerca de cuál suelo era el ideal, cuál suelo era el que tenía en su finca, cuál es el que nosotros recomendamos, pero a fin de cuentas esto va a ser dependiendo de las condiciones de su finca, donde esté ubicada, si es una zona bastante alta, si es una zona influenciada por el trópico húmedo, si es una zona influenciada por un trópico seco o por un subtrópico en su totalidad. Y a nivel de estructura, los arreglos, ¿verdad? Proporcionales de la estructura, ya sea laminada, granular, migajosa. Entonces, esas son características muy puntuales que se mencionaron ayer, solo las quería relacionar. Y bueno, cuando estamos hablando ya de fertilidad, lo que nosotros queremos identificar son 3 componentes muy importantes, los componentes físicos, químicos y biológicos, de los cuales, ¿verdad? El cultivo tiene que interactuar. Lo físico es aquello que se relaciona con la composición del suelo, la parte estructural, los agregados estructurales del mismo suelo. La parte química tiene que ver con la cantidad de nutrientes, la cantidad de minerales, sales que componen o que están dentro de la solución del suelo. Y la parte biológica, todos los microorganismos que se encargan de solubilizar estos nutrientes para la planta y ponerlos en el orden disponible para que la planta los pueda tomar. ¿Ok? Aquí les voy a mostrar el video de, acerca de lo que es el muestreo de suelos para que podamos avanzar. Okay. Hola, soy Alex Caballero, soy instructor del curso Jóvenes Caficultores, iniciativa de Nestlé ejecutada por la Fundación Conducafé. El día de hoy haremos la demostración práctica de la toma de muestras de suelo, la cual es muy valiosa para poder conocer el estado de la fertilidad del suelo y diagnosticar el potencial productivo del cultivo. Esta práctica tiene 2 objetivos muy importantes. El primero es conocer el nivel de los nutrientes en el suelo y los factores limitantes, y como segundo, formular programas de fertilización eficientes y hacer las correcciones en el pH del suelo. Para realizar la práctica de la toma de muestras de suelo, los materiales que vamos a necesitar son una bandeja plástica para poder ir incorporando el suelo que vamos sacando de cada submuestra, la bolsa plástica donde vamos a poner el suelo, una hoja con la ficha y la etiqueta de los datos de información importante de la finca, lápiz o bolígrafo, el barreno y el machete para poder limpiar el área. Hablaremos de los criterios para la toma de muestras de suelo. Primero, se debe de hacer un análisis de suelo considerando en tiempo y forma la etapa del cultivo. Segundo, se debe subdividir en campo lotes no mayores a 2 manzanas de área, considerando la topografía y características propias del lugar. Tercero, se debe ubicar de 15 a 20 puntos en forma de zigzag y hacer la toma de muestras en campo. Cuarto, verificar que no se hayan hecho aplicaciones de fertilizantes y enmiendas previamente al suelo. Como primer paso, lo que se debe hacer es levantar las bandolas y ubicar el punto donde se va a hacer la toma de muestra de suelo, que es en la banda de fertilización o al final de la última hoja de la gotera. Se debe de limpiar el área donde se va a tomar la muestra. Como segundo paso, procedemos con el barreno a introducirlo a una profundidad de 20 centímetros. Procedemos a retirar el barreno haciendo movimientos hacia los lados para poderlo sacar y ubicamos la cantidad de suelo dentro de la bandeja plástica. Una vez que lo tenemos ahí, procedemos a mezclarlo para tener una mezcla más homogénea y lo ubicamos dentro de la bolsa plástica. Utilizamos 2 bolsas
una para introducirla, la bolsa que contiene el suelo y la otra para poder colocar la etiqueta. La etiqueta que contiene toda la información para la finca. Y esta sería nuestra toma de muestra de suelo. Cuando ya tenemos la muestra de suelos lista y rotulada, la llevamos a secar bajo techo. Eliminamos las partículas muy grandes y las raíces y procedemos a entregarla al laboratorio. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en clase. Bueno, eso era un poco de la temática que queríamos mostrarles, orientada a cómo se hace la toma ya en campo, cuáles son las condiciones. De acuerdo a los laboratorios y al trabajo que se ha estado haciendo de la metodología de muestra de suelos, se recomienda, ¿verdad?, no tomar menos de 15 a 20 submuestras. ¿Por qué? Porque tratamos de darle la mayor cantidad de información, ¿verdad?, al laboratorista, que vaya a una sola muestra para que esa información sea lo más confiable posible en cuanto a una finca. Y hay que tener consideraciones muy especiales, ¿verdad? Si se va a hacer la muestra, por ejemplo, en un lote de terreno que tiene una característica visual, una pendiente, que tiene un color diferente, que tiene un cultivo diferente, que tiene un estrato de la plantación diferente, hay que separar las muestras. Por ejemplo, como en esta foto, aquí hay una sola finca, se trata de ofrecer la muestra lo más homogénea posible. Entonces esas 15 o 20 son muestras, más bien 15 o 20 puntos que tomaríamos en la finca deben tener correspondencia a sacar la muestra lo más homogénea posible. Si el lote se hubiera dividido en dos tipos de cultivos diferentes, habría que sacar una muestra para cada lote. O si, por ejemplo, el terreno tuviera diferentes condiciones, no tuviera el mismo color, de repente una parte del terreno fuera plano, la otra parte fuera montañoso, habría que sacar 2 muestras o 3 muestras diferentes para obtener resultados lo más reales posible, porque lo que se hace con el análisis de suelo es tratar de reproducir o tratar de demostrar cómo la planta extrae los nutrientes del suelo. Entonces, a partir de ahí se hace una recomendación de fertilización. Y el área trabajable que se maneja, por ejemplo, en el cultivo de café es entre los primeros 20 o 30 centímetros de profundidad en la banda de fertilización o la banda de trabajo de la planta, ¿verdad? En este caso, aquí muestro la imagen donde se puede hacer la toma de muestra con un barreno y muestro otras herramientas también con lo que se puede hacer con otro tipo de barreno holandés, barreno tubular, puede hacerse con un palín o pala, ¿verdad?, considerando esta distancia que es la que se va a poner en la información. ¿Y qué herramientas nosotros necesitamos cuando vamos a hacer un muestreo de suelo? Bueno, lo que se necesita es un balde para poder ir mezclando el suelo, el barreno, algún asadón o machete para limpiar el área si de repente hay malezas o plantas que no son deseadas donde se va a sacar la muestra, y una etiqueta, ¿verdad?, que nosotros le podamos poner la información, la finca, el lote. Hay algunos laboratorios que ya tienen prediseñada la ficha que quieren, por ejemplo, aquí en Honduras y Café y FIA le pueden proporcionar uno de esos materiales, ¿verdad?, con los cuales usted va a hacer la recolección de las muestras de suelo. Ahí va a incluir información del departamento, provincia, municipio, cuándo sacó la muestra, muy importante, dónde se hizo la muestra, si en la banda de fertilización, si en medio del surco, cuál es nuestro interés de conocer esos nutrientes ahí, porque a partir de eso se va a hacer la recomendación. Muy importante la profundidad de muestreo, que usted mida si fue a los 20 centímetros, a los 30 centímetros, y otra información que puede ser opcional como coordenadas, observaciones, puede poner ese día se tomó la muestra de tal punto, puede indicar que además de tener cultivo de café, también tiene otros cultivos, ya sean musa, ya sean cítrico, ya sea maderable, también lo puedo tener en las observaciones, porque esa información le sirve como complemento al que está analizando y le da una mejor perspectiva de lo que usted tiene en su finca.
Ahora, paso a paso, usted lo que va a ir haciendo es como lo que se ve aquí, el productor, y como lo que mencionábamos en nuestro video, ir sacando esa información, la va a ir mezclando en un balde para poder proporcionar esa información. Bueno, ¿en qué consiste esta metodología? Cuando usted ya sacó todas las 15 o 20 submuestras o 15 puntos, ¿verdad? Ya sea en una manzana o en lotes no mayores a 2 manzanas, por ejemplo, si las áreas son más grandes, va a tener que hacer varias divisiones y varias muestras. Entonces, usted va a hacer y va a juntar, ¿verdad?, los 15 o 20 puntos que usted sacó, por ejemplo, de una manzana o de 2 manzanas aproximadamente por muestra, y usted lo va a juntar ese suelo y lo va a mezclar. ¿Qué va a hacer con esto? Una vez que usted lo mezcle, va a tratar de sacar las ramas grandes, va a tratar de sacar algunas piedras que se le hayan ido. Incluso alguna gente hace la práctica de tamizado para poder llevar una muestra un poco más limpia, ¿verdad? Que no vaya con muchas raíces o que no vaya contaminada, por ejemplo, con hojas, porque en esencia lo que se quiere ver es el suelo. Luego viene el otro paso, que se hace una mezcla tratando de no contaminar, ¿verdad? Con otro tipo de suelo, que es posible, se pueden utilizar, como vemos ahí en la foto, un saco, un recipiente plástico, ya sea, o un envoltorio, o una pequeña lona en la que se puede poner el suelo y se puede mezclar la muestra. Después de eso, se prepara la muestra para llevarla al laboratorio, que es lo que decíamos en el video, se le pone la etiqueta con la información, y lo mejor sería poder ponerle en doble bolsa, porque caso que alguna de las dos bolsas se pudiera romper, entonces él va en doble bolsa y la etiqueta no va dentro del suelo, porque recordemos que lo que estamos haciendo es preparar una muestra. Si la muestra va muy húmeda, se sacó en húmedo, en este paso, que es el segundo, ahí usted la puede poner a secar. Muy importante que no la ponga a secar al sol, porque muchos de los nutrientes que de repente se ponen al sol y las temperaturas son muy altas, algunos se pueden perder por volatilización. Entonces, lo mejor poder ponerla a secar, ya sea bajo techo, ¿verdad? O con que se seque solo con el aire, pero siempre cuidando que no se vaya a mojar y que no le vaya a dar el sol para evitar la pérdida de nutrientes. Bueno, se lleva al laboratorio con toda la información que yo les decía. Puede ser que lleve varias muestras. Entonces el laboratorio lo que va a hacer es que se va a tardar un tiempo prudencial en procesarlo, como les muestro en esta foto. Ellos van a sacar todos sus datos, van a hacer los métodos que utilizan de extracción. Entre algunos métodos, por mencionarles, está MELI3, Olsen modificado, está el Olsen normal, está métodos de extracción por medio de irradiancia, algunos métodos de cromatografía digital, con espectrofotometría, también se están haciendo algunas pruebas con eso, y lo que le van a dar a usted es un resultado muy parecido a esta última foto. Con ese resultado es lo que nosotros queremos saber, porque a partir de ahí nosotros vamos a hacer nuestro programa de fertilización y vamos a decir, bueno, este nutriente está muy bajo, está muy alto, me compite con otro nutriente, y eso es lo que vamos a hablar el día de mañana en la clase de nutrición del cafetal o química del suelo. ¿Por qué? Porque muchos de esos nutrientes tienen una participación antagónica o una participación de sinergismo. Algunos favorecen la absorción de otros nutrientes. Por ejemplo, aquí tenemos algunos nutrientes que compiten entre sí, por ejemplo, calcio, magnesio, potasio. Entonces hay que manejar muy bien los porcentajes de esos nutrientes en el suelo. Vamos a avanzar un poco más. Y bueno, con análisis de suelo, como lo habíamos mencionado, es una herramienta. Finalmente, ese resultado que nos dan, ese es un resultado que nos da la idea de cómo poder diagnosticar problemas y establecer recomendaciones de fertilización. Ahora, con el análisis de suelo se puede determinar el grado de suficiencia, deficiencia o los requerimientos que nosotros necesitamos para poder aportarle a los cultivos. Y nos dan un panorama, a grosso modo, en el que nosotros conocemos de manera general cómo está eso, pero sin embargo tenemos que tener más consideraciones en torno a lo que es nuestro cultivo, porque a partir de ahí nosotros vamos a ver cuáles prácticas hemos hecho, ¿verdad? Si se ha hecho una fertilización, si se ha hecho aplicaciones de materia orgánica, si el suelo está totalmente al descubierto. Entonces, todas esas cosas las relacionamos con el análisis de suelo. El análisis de suelo viene a ser como ese examen de sangre que le hace usted al doctor. El doctor le dice, bueno, ¿cómo está? Entonces le empieza a conocer todos los síntomas que usted tiene, luego le saca sangre y se lo manda a hacer para ver cómo está y le trae un hemograma.
Entonces ese hemograma le dice cómo están sus niveles en la sangre, y entonces a partir de ahí se hacen las recomendaciones. Ese es el análisis de suelo, haciendo la comparación como sería, ¿verdad?, con un análisis en el doctor. Ahora, entre algunas funciones básicas, ¿verdad?, que me gustaría mencionar, cumple dos funciones: indica niveles nutricionales, por lo tanto sirve para el programa de fertilización y sirve para monitorear en forma regular los cambios de fertilidad en el suelo que ocurren como consecuencia del uso de la explotación agrícola y de la aplicación de algunos productos. Por ejemplo, se recomienda hacer análisis de suelo cada 2 años. ¿Por qué? Porque se supone que en esos 2 años que usted lo hizo, usted hizo algunos cambios positivos para mejorar la fertilidad de su suelo. Si tenía un pH muy bajo y lo quería llevar a un pH un poco más alto, para que los nutrientes estuvieran disponibles en el suelo, usted hizo una aplicación de una enmienda agrícola, llámese una cal, llámese un yeso, llámese diferentes tipos de productos para poder llevar el suelo a ese nivel óptimo. Y si usted tenía un suelo que tenía bajo contenido de materia orgánica, usted en ese tiempo trabajó aportando un compost, un lombricompost, aplicó trabajando con microorganismos, aplicó sus productos, aplicó la pulpa de café. Entonces, se supone que al finalizar de esos 2 años, usted vuelve a hacer un muestreo para ver cómo están todas las acciones que usted ha hecho, ya sea preventivas o correctivas en su suelo, para finalmente decir, bueno, sí, en estos 2 años yo lo logré, ¿cómo está mi suelo ahora y qué debo hacer en los próximos 2 años? Entonces, ¿qué nos dice la condición actual del suelo? ¿Cómo está? El pH, si hay acidez, si hay alcalinidad, la disponibilidad de algunos macro, micronutrientes y la necesidad de encalado o aplicación de enmiendas agrícolas. Precios de un análisis de suelo, muchos lo consultan. Aquí me gustaría mencionar, ¿verdad?, a nivel de Honduras, algunos laboratorios y café. Instituto Hondureño del Café anda en 350 y un rango 375 lempiras, aproximadamente entre 15 y 20 dólares. La Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, 780, 33 dólares más o menos, 40 dólares. El precio finalmente va a depender de los agregados que nosotros le pidamos. Si nosotros a veces, bueno, ¿qué tipo de análisis de suelo queremos que nos den? ¿Un resultado completo? Entonces nos dan bastante información, nos dan de varios elementos, nos dan otros componentes que nosotros requerimos, incluso podemos pedir que nos den la interpretación. Entonces el precio va a variar. En otros laboratorios o empresas que le pedimos esos adicionales, por ejemplo, podría ser que le pedimos que nos dé la interpretación, ya que me diga cuántos sacos de fertilizante yo voy a aplicar, porque de repente no tengo el tiempo, lo ocupo pronto, porque ya viene la temporada de lluvia y voy a tener que fertilizar, porque de repente yo no sé cómo hacerlo. A mí me dan la hoja solo con esta información del análisis, yo no sé qué significa eso y no sé qué es lo que tengo que hacer en mi finca y tampoco conozco a alguien que me pueda ayudar. Entonces pido que el laboratorio me dé la información ya completa y podría sugerir qué materiales o qué fertilizantes me gustaría a mí poder aplicar. Ellos a veces hacen hasta 2 recomendaciones, algunos con unas fuentes comerciales, otros con otras fuentes puras. Precios, ¿verdad? Entre 50 a 65 dólares, ahí va a variar, va a variar de laboratorio, solo son precios de referencia, va a depender de su zona y de la distancia también el cual esté también el laboratorio de las fincas. Bueno, este es un análisis de suelo que me compartió el ingeniero Julio, ¿verdad? Y lo decidí poner en la presentación de una de las empresas, FIA en Honduras, que tiene un laboratorio químico agrícola. Una de la información que nos proveen en general, el nombre de la persona, el municipio, el departamento, alguna información acerca del tipo de cultivo que se está trabajando. Esto es muy importante mencionarlo. Y bueno, estos son los datos que ellos nos proveen. Va a depender de las unidades también que ellos utilicen por el método de extracción que estén utilizando. Algunas unidades van a venir en gramos, otras en kilogramos, otras en miligramos, otras en miliequivalentes, otras en equivalentes, pero están las unidades de interpretación y conversión para el nivel técnico. ¿Qué datos son importantes? El pH, la acidez del suelo. Luego viene la materia orgánica, es ese compuesto, ese agregado que le da la estructura al suelo. El nitrógeno total es un elemento importante para la planta requiere 10 veces más nitrógeno que cualquier otro elemento. Tiene fósforo, tiene potasio, tiene calcio, magnesio, azufre, y estos son los símbolos, P, K, Ca, Mg, S. También tenemos otros elementos como hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, y estos son los símbolos, Fe,
Mn, Cu, Zn, B, de acuerdo al nombre en latín que ellos tienen, ¿verdad? De acuerdo a esos nombres. Ahora, tienen algunas recomendaciones de fertilización y además tiene lo que es los rangos para decir que este elemento se encuentra en nivel medio, este se encuentra bajo, bajo, medio, bajo y algunos se encuentran alto, 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 medio, bajo, dependiendo del elemento y la disponibilidad que haya en el suelo, porque hay muchos productores que han aplicado de un mismo fertilizante durante mucho tiempo. Entonces, algunos elementos se van a encontrar en el suelo, se van a encontrar fijados. ¿Por qué? Porque si lo ha aplicado y no ha regulado las condiciones de acidez, de pH, si no ha hecho las aplicaciones de materia orgánica y si solo ha trabajado con esas fuentes de fertilizante, ya sea inorgánico o químico, posiblemente va a haber una acumulación de esos elementos y van a estar insolubles o van a estar fijados y la planta no los va a poder tomar, pero sin embargo le van a aparecer reflejados como un nivel alto. Vamos a fijarnos. Bueno, vamos con otro de los objetivos que teníamos con el tema de interpretación. Este es otro análisis de suelo con algunos de los productores que hemos estado trabajando. Café de 8 años, departamento Comayagua, por poner un ejemplo, ¿verdad? Municipio, Esquías, análisis de suelo y la fecha de entrega del año pasado. Entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a analizar y decir qué es lo más importante. Las metodologías que se utilizaron, algunos laboratorios las proveen, otras no. En esta metodología se utilizó el método de textura por medio de buyucos. El pH en agua, ¿verdad? 994.16. La materia orgánica según un método Walkie Black. Y el nitrógeno utilizando el 5% de la materia orgánica. Esos son datos de referencia de cómo ellos han hecho la extracción. Ahora, en relación a algunos elementos como potasio, calcio, magnesio, sodio, cobre, manganeso, hierro y zinc, utilizaron MELIC 3, determinado por espectrometría de absorción atómica. Ese es el método como ellos utilizaron para extraerlo. MELIC 3, utilizando colorimetría para el fósforo, agua caliente, determinado por colorimetría visible en boro, y el método de turbidez en azufre. Así que esos son algunos de los elementos que se tienen, de los cuales se trabajaron, y esa es la información que me está dando en la parte inferior del análisis. Ahora fijémonos en la muestra y en la interpretación, estos dos cuadros que van juntos y tienen que ver. Aquí dice aluminio en miliequivalentes por 10 gramos de suelo. Entonces en este caso vamos a tener la consideración especial que dice que los niveles no deben sobrepasar 0.5, esa es la interpretación, los rangos. Este análisis de suelo tiene 0.69, que quiere decir que hay un contenido de aluminio superior a lo que debería estar según el análisis que se hizo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar una enmienda agrícola que me pueda corregir esta condición del suelo, porque el aluminio en condiciones de exceso o en condiciones de suficiencia puede afectar y causar toxicidad en mi cultivo. Así que vamos a llevarlo a 0.5. Lo que se hace es una resta y luego se hace un cálculo de cuánto es esa acidez y cuánto es la acidez extractable o intercambiable, donde se considera el aluminio y se considera la acidez por hidrógeno. Luego tenemos el pH, me dice que el pH para este cultivo debería andar entre 6 y 7. ¿Qué es 6 y 7? Es un pH neutro, pero me dice que está en 4.9, 5. Así que hay que subirlo una unidad de pH. Luego tenemos porcentajes de materia orgánica, andan entre 2 a 4. Me dice que 2 está como en el límite inferior, un poquito más arriba. Lo ideal sería que pudiéramos aplicar más materia orgánica para poder llevarlo a 3 o 4%. Niveles de nitrógeno dice que está bajo también, debería andar en 0.40 y 0.60 y anda en 0.13, por lo cual hay que hacer el cálculo para ver qué fuente de nitrógeno nosotros necesitamos para poderla aplicar en el cultivo. Tenemos altos niveles de fósforo, posiblemente ese fósforo se encuentra fijado por alguna aplicación en algún momento en el que se ha hecho muchas aplicaciones de fósforo y ese fósforo se encuentra fijado, se encuentra más bien no disponible. Luego tenemos el potasio, el calcio y el magnesio, me dice que están bajos porque la leyenda de coloración me lo pone en color amarillo, son los niveles bajos. Luego me dice que el sodio está en un nivel medio, es un buen rango para el sodio. ¿Por qué? Porque en nivel medio es cuando debería estar bien, no está ni muy bajo ni muy alto,
el sodio tiene el riesgo de presentarme problemas de salinidad en mi suelo. Entonces, si está muy alto, hay que ponerle cuidado, hay que estar pendiente de eso. Luego tenemos bajos niveles de cobre, altos excesos de manganeso y hierro, lo que posiblemente me indica que es un suelo que tiene condiciones de acidez provocadas, ¿verdad?, por un posible desarrollo de estos elementos, y tiene bajos niveles de zinc. Entonces, sobre eso es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, vamos a aplicar una enmienda agrícola para mejorar el pH y llevarlo a los niveles óptimos. ¿Por qué? Porque la cal me reacciona trabajando sobre el pH, porque neutraliza la acidez y hace que mi pH suba. Y también me controla el problema con aluminio, lo precipita, y entonces el aluminio ya no representa un problema. Y ese cálculo se hace a partir de la acidez extractable que nosotros tenemos. Luego se hace el cálculo cuánto nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio utilizamos, y se puede aplicar en esas fuentes. Sin embargo, si yo aplico una fuente que lleve calcio y magnesio, como la cal dolomítica, un ejemplo, ¿verdad? No estoy generalizando. Yo puedo suplir cierta parte de calcio y magnesio, pero tengo que hacer ese cálculo de cuánto sería. Ahora, no vamos a hacer cálculos, más bien yo les voy a mostrar los resultados de este análisis, que es la continuación de esta interpretación que estamos haciendo, porque el día de mañana lo van a ver con el ingeniero Julio, elemento por elemento, cómo se hace el cálculo de nitrógeno, cómo se hace el del fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y los requerimientos. Veamos esta otra parte. A nivel de interpretación y decir, bueno, cuánto requiere, cuál es el porcentaje de saturación y cuáles son las relaciones catiónicas que existen. Aquí podemos ver, muy importante, la leyenda de coloración que yo les decía, identificar el bajo, el medio, el alto. Viene por color. Luego viene el otro cuadro, que es el porcentaje de saturación, donde nosotros vamos a ver cómo están esos elementos de acuerdo a su interpretación. Y podemos ver que el que está más bajo, sobre todo, el que tiene mucha importancia en este caso, es el potasio. Anda con niveles de 2%. Y los rangos de interpretación me dice que deberían dar entre 3 y 6%, por lo cual hay que prestarle atención a subir un poco ese potasio. Luego tenemos por otro lado el calcio, el magnesio, el sodio, el aluminio, andan en niveles muy aceptables, en niveles que nosotros no nos gustaría que fueran los más altos. Por ejemplo, el sodio anda en niveles de significancia muy bajos, que no representa un porcentaje alto, y me dice que el límite de sodio que yo podría tener, en este caso, sería un 10%, que no llega. Y luego me dice que el límite de aluminio que yo podría tener es de un 20%, sin embargo anda en 12%, entonces no es tan problemático. Lo ideal sería que esos niveles estuvieran un poco más bajos. Pero a nivel de calcio y magnesio andan como en el límite inferior, 70%, y el magnesio anda en 15%. Lo ideal sería subirlo un poco más. Ahora, cuando hacemos la relación catiónica, para comparar cómo está el magnesio con respecto al potasio, el calcio con respecto al magnesio, yo puedo encontrar que la relación en cuanto a magnesio-potasio está demasiado alta. Hay que subir un poco más el potasio que hay, y esto lo vemos reflejado en el porcentaje de saturación. Subimos un poco más ese potasio y ya equilibramos esa relación a un nivel medio o un nivel más apto, y siempre considerando los rangos de interpretación. Ahora, en la relación calcio-magnesio me dice que está a un nivel adecuado, así que yo voy a subir en igual proporción los dos elementos, subo el calcio, subo el magnesio, regulo lo que es el pH, regulo la acidez, mejoro la disponibilidad de bacteria orgánica, y ya empecé a hacer las correcciones a nivel de las condiciones de mi suelo. Ahora, ¿por qué el pH es tan importante y por qué se menciona tanto? Aquí hay una pequeña imagen, ¿verdad?, que me dice los rangos de la disponibilidad de los nutrientes que ya hay. El suelo es como un banco en el que usted acumula algunos nutrientes, y esos nutrientes van a estar más disponibles o menos disponibles en la arcilla a medida de lo que esté presente en la solución del suelo. La disponibilidad de esos nutrientes varía en función del pH. ¿Por qué? Porque si tenemos una alta presencia de hidrógeno, más bien, ¿qué es lo que genera la acidez? La acidez positiva, digamos, en el suelo. En este caso, vemos que las arcillas, que es el componente del suelo, lo que le da esa estructura, lo que trabaja a nivel de retención de nutrientes, debe estar cargada con nutrientes que la planta va a tomar para trabajar como cationes de cambio en la solución.
Y ahí no voy a profundizar tanto por el hecho de que lo queremos ver de una manera más práctica. Si el pH está en un rango, como está aquí en esta imagen, que es en la que los cultivos lo aprovechan mejor, desde 5.5 hasta 7 más o menos, 5.5, 6, 6.5 hasta 7, podemos ver que hay una mayor disponibilidad de esos nutrientes que ya había en el suelo, de esos nutrientes que en algún momento se aplicaron y que no estaban disponibles porque estaban retenidos, estaban no disponibles, estaban fijados, pero cuando yo ya liberé el suelo de esa condición de acidez, esos nutrientes están disponibles y ya los puedo sacar del banco de nutrientes. Mientras que si el pH está bajo, como un rango de 4, 4.5 o incluso más bajo, podemos ver que las barritas están más delgadas. Es decir, que esos nutrientes que están ahí no están tan disponibles porque hay tanta acidez generada, ya sea por aluminio, por hierro, acidez que ha sido generada, ¿verdad?, por los mismos hidrógenos, por la capacidad buffer del suelo, por la capacidad de devolver a como el suelo estaba originalmente, entonces esos nutrientes no van a estar disponibles. Y es aquí cuando nosotros tenemos que empezar a trabajar un poco más y darle al suelo lo que se requiere. Bueno, hay algunas cosas que se pueden pedir dentro de lo que es el análisis de suelo. Se puede pedir sobre todo esto que es una curva de absorción de nutrientes. Hay algunos laboratorios que lo dan y eso lo que sacan es un cálculo de la producción, de cómo van los rendimientos y lo relacionan con la cantidad de nutrientes que son extraídos de la cosecha. Por ejemplo, los nutrientes que nosotros aplicamos en el año, esos nutrientes salen del cultivo al final de la cosecha. ¿Por qué? Porque la planta absorbió esos nutrientes del suelo, los metió dentro de ella, los aprovechó y finalmente cumplió con su propósito en la vida, que es la reproducción, crear nuevas plantas. En este caso, las plantas serían el fruto, serían la semilla, sería lo que nosotros vamos a aprovechar, ¿verdad? Lo que vamos a extraer de ella. Entonces, todos esos nutrientes que ella tomó, parte se los quedó en su follaje, los quedó en sus hojas, en sus tallos, en sus flores, algunos se perdieron. Entonces, esos nutrientes ella los redirigió a su fruto. Entonces, ya estando en su fruto, cuando nosotros cosechamos esa fracción, esos nutrientes salieron de ahí. Entonces, ¿cuál o qué cantidad de nutrientes son los que salieron en esa cosecha? Entonces, aquí hay un análisis, ¿verdad?, de café arábica en plantas de 3 a 6 años de edad en promedio. Se sacaron promedios de Brasil, Costa Rica y Kenia y para ver cuál era la cantidad o la proporción de esos nutrientes extraídos que finalmente van a ser los nutrientes requeridos por la planta para el siguiente año. Si yo saqué esta cosecha en el año 1, por ejemplo, o en el año 3, yo esos nutrientes se los tengo que dar el siguiente año para que la planta pueda darme lo que ya me dio, pero como la planta también va a crecer, le damos un poquito más para que me dé otro poquito más de fruto de cosecha y los rendimientos vayan creciendo, porque la planta sigue creciendo, sus tejidos van creciendo. Entonces, a medida que avanza el año, nos tiene que dar una mejor cosecha hasta un punto en que se estabilice. Ahora, los requerimientos de acuerdo, por ejemplo, en promedio de 3.000 kilogramos de café oro en Brasil y 1.100 kilogramos de café oro por hectárea en Kenia, nos dan como resultado la extracción de algunos nutrientes, por ejemplo, en nitrógeno, de 163 kilogramos por hectárea por año, de fósforo, 26 kilogramos por hectárea por año, de potasio, 154 kilogramos por año, por hectárea por año, de calcio, 74, de magnesio, 33 y de azufre, 14. Aquí no están en forma elemental, sino que están ya en forma de fuentes como se proveen, por ejemplo, en forma de óxidos y en forma de óxido de potasio, en forma de óxido de calcio y óxido de magnesio y en forma de fosfato, azufre y nitrógeno. Son como se proveen en las fuentes que salen. Vamos a avanzar. ¿Qué debo hacer primero? Ya concretando con el tema del análisis de suelo, ya que ya yo entendí qué significa esa N que sale ahí, qué significa esa K que sale ahí, qué significa esa K, qué significa esa B, esa letra que sale ahí, qué significa. Entonces ya entendí qué es lo que le falta, qué elemento es y posteriormente qué es lo que yo debo aplicar. ¿Por qué? Porque yo analizo si está bajo, medio o alto. Está bajo, medio o alto. Entonces, de acuerdo a eso, yo hago la aplicación.
En este caso, que yo tengo, por ejemplo, un poco de aluminio, tengo el pH un poco bajo, es decir, que tengo acidez, entonces yo quiero tratar de que ese suelo tenga un pH que se acerque un poco más a los nutrientes y al valor de pH que yo quiero, que es 5.5, 6.5 hasta 7 máximo. ¿Qué debo hacer? Debo de hacer una corrección de pH, debo de aplicar una enmienda agrícola, en este caso puede ser una cal. Hay como sugerencia dos opciones, cal dolomítica, carbonato de calcio, y van a haber muchas más en el mercado. Van a haber algunas cal que vienen incluso con silicato, otras que vienen con sulfato para profundizar más en el suelo. Entonces, aquí solo es un ejemplo, para que no lo veamos a mal, solo es un ejemplo de referencia. Entonces, antes de fertilizar, un consejo en esta flechita nos dice que antes de fertilizar yo debo corregir la acidez con cal agrícola. ¿Por qué? Porque esa cal agrícola se tarda entre 2 a 4 meses de solubilización. ¿Y qué me refiero con esa palabra? Solubilización. El proceso que la cal pasa a estar del estado sólido a un estado acuoso y a mezclarse con la solución del suelo. Una vez que se mezcla con la solución del suelo, pasa a una serie de reacciones químicas que me nivelan lo que es el pH, que precipitan los aluminios, que se liberan algunos de los nutrientes retenidos y que la planta los puede tomar. Ahora, una vez que yo he hecho esa corrección y esa aplicación de cal, de esa enmienda, entonces viene lo que es la fertilización. Aquí para ese análisis de suelo me muestra, ¿verdad? No sé, en otro momento lo podríamos analizar más detenidamente cómo se hace el cálculo de centimoles o miliequivalentes de ese polvo blanco para poder aplicar. Me dice que en total se requieren 9 onzas de, en este caso, cal dolomítica por planta. ¿Cómo va a ser esas 9 onzas? No es que usted va a agarrar esas 9 onzas de un solo y se las va a aplicar. Seguramente usted en varios momentos en el año o en los 2 años que usted piensa hacer los trabajos, dependiendo por disponibilidad de dinero, por los ingresos, porque los precios de los productos están altos, usted un año va a aplicar un producto, va a aplicar, por ejemplo, 3 onzas del producto, luego va a aplicar otras 3 onzas y luego 3 onzas. Puede hacer 3 aplicaciones en el año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo serían esas 3 aplicaciones? Lo ideal sería que usted aplique la cal cuando ya casi va a empezar el periodo lluvioso. ¿Por qué? Porque va a tardar menos tiempo en reaccionar en el suelo. Aunque alguna gente dice, bueno, yo aplico la cal antes, en verano. ¿Por qué? Porque yo tengo problemas con la mano de obra. Me cuesta conseguir a alguien que me ayude a trabajar. Entonces, yo tengo que aplicarla antes, hacer las chapias, hacer las limpias del cafetal y después aplicar la cal, incorporarla. ¿Por qué? Porque cuando ya viene lo que es el invierno, ya toda la gente se empieza a trabajar, empiezan a hacer sus propios cultivos, entonces nadie me ayuda. Entonces, también es una razón válida. No es que todo está escrito en piedra y usted tiene que adaptarse a las condiciones que usted tiene en su finca. Aquí lo voy a mencionar los tipos de cal que hay: carbonato de calcio, cal dolomítica, hidróxido de calcio, cal hidratada, cal viva. Hay otros tipos de cal mezcladas con azufre, como lo mencionaba, en forma de sulfato. Hay cal con silicato también, que es un elemento que, una forma en la que viene el elemento silicio para apoyar en la absorción de las plantas. Voy a avanzar un poco más para que pasemos a la fase de preguntas. Bueno, ahora, ¿cuánto fertilizante debo usar? Bueno, con respecto a mi análisis de suelo, me va a decir cuánto nitrógeno, fosfato, cuánto potasio, calcio y magnesio yo debo aplicar. Entonces, luego se hace el cálculo de cuánto es la fertilización por manzana, por quintales por año o por hectárea, como usted maneje la unidad. Entonces, aquí me hace una recomendación de 7 quintales por manzana de nitrato, medio quintal de DAP o 18-46-0, 5 sacos de KCl, 1 saco de nitrato y 6 de sulfato de magnesio. Son las aplicaciones que recomienda para este análisis de suelo. Luego muestra las aplicaciones en onzas por planta por año, cuántas onzas de nitrato, si yo voy a hacer una mezcla física de 18-46 de KCl en forma para aplicar el potasio, nitrato de calcio, sulfato de magnesio y finalmente la mezcla sería de 9 onzas de fertilizante por planta. ¿Cómo puede hacer esas 2 aplicaciones de fertilizante? Las puede fraccionar. Una, considerando el periodo lluvioso, en mayo-junio puede aplicar 4.5 onzas y en agosto-septiembre puede aplicar las otras 4.5 onzas. Con ello usted lograría hacer las 2 aplicaciones en el año. Hay gente que también decide hacer 4 aplicaciones en el año, más pequeñas.
pudieran hacer que puede hacer 2 aplicaciones, luego 2 aplicaciones, luego 2 y 2, o 3 al final. ¿Por qué? Porque es una buena idea, lo único que requiere más mano de obra, requiere más tiempo. Y considerar también la cuestión del clima, porque no todo el tiempo está lloviendo. ¿Y qué hace uno al proporcionar el fertilizante en épocas más cortas? Le va dando a la planta poco a poco lo que se tiene que comer. No se lo da de un solo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si le aplicamos esas 9 onzas de un solo? O esas 6, 7 onzas por planta. Pues prácticamente lo que provocaría en este caso es que mucho de ese fertilizante la planta no lo logra aprovechar a tiempo. Y recordemos que hay que hacer, si hay que hacer correcciones de pH, hay que hacer enmiendas, hay que hacer la aplicación de la enmienda un poco antes de la fertilización para que por lo menos tenga un periodo entre 1 mes o 2 meses que la cal pueda trabajar en el suelo y después la planta pueda aprovechar el fertilizante de una manera más eficiente. Se calcula que hay pérdidas entre el 30 y 70% de fertilizante que se aplica si no se trabaja adecuadamente el nivel de acidez en el suelo y los niveles de materia orgánica. No lo digo yo, lo dicen muchos estudios y eso es lo que tenemos el hoy por hoy. Bueno, algunas prácticas de conservación que se están trabajando con el tema del nivel en A, siempre con la siembra de los cultivos. Por otro lado, el uso de algunas plantas que nosotros tenemos, en este caso la eucaena, arbustos de madero negro, algunos pastos, cultivos de piña para proteger el suelo, luego con la espada de San Miguel y algunas especies forestales o leñosas de interés, como por ejemplo la guama. Barreras muertas, ¿verdad? Que también es una práctica de conservación y se pueden asociar con barreras vivas, que era un poco de lo que yo les iba a hablar en el tema de conservación. Acequias o drenajes, y en este caso hay que tratar de cuidar el suelo lo más que se pueda. Entonces, si hay cantidades de agua excedente, hay que drenarlas para no evitar un ahogamiento o muerte de las raíces de nuestras plantas. El uso de coberturas, siempre que estamos trabajando con el tema de aplicación de fertilizantes, de aplicación de productos al suelo, ¿verdad? Que queremos, ¿verdad?, que el suelo esté en una condición protegida, en sistemas agroforestales, que es lo que hemos fomentado, las aplicaciones de materia orgánica, y ya los árboles por sí solas lo hacen, aparte de aportarnos el beneficio, aparte de darnos madera, darnos leña, darnos algunos frutos. Con sus hojas hacen un reciclaje de nutrientes y una aplicación de materia orgánica al suelo que sirven para cuidarlo. Esa fue mi presentación el día de hoy. Espero haber abarcado lo más posible en cuanto a la temática de fertilidad, de interpretación, y lo que más me interesaba es que aprendamos a hacer bien la parte de muestreo de suelo. ¿Por qué? Porque a partir de eso que nosotros hacemos en campo, de repente el técnico o el encargado del laboratorio no se da cuenta de lo que nosotros hicimos en campo. De repente no seguimos de la mejor manera la forma de hacer el muestreo. Hicimos muestreos mezclando diferentes tipos de suelo, diferentes lotes, entonces el resultado va a ser como complicado de entender y entonces la persona que se lo interprete no le va a dar el resultado más certero posible. Entonces, bueno, estar al pendiente de eso, que lo que nosotros hacemos en campo es lo que nos asegura que esa información al final va a ser bastante viable, y la información que nos dé el laboratorio también va a ser muy confiable, y nosotros la podemos comparar también con otras muestras que ya hemos hecho y podemos ver que si lo que se está haciendo, ¿verdad? Las recomendaciones que se están siguiendo tienen que ver o aplican a la realidad con las condiciones que nosotros tenemos en el cultivo. Así que al pendiente ahí por si hay alguna consulta. Ingeniero Frederick. Ingeniero Alex, muy excelente su participación. También lo están mencionando los participantes. Saludos a los muchachos de Lepaera, Nicaragua, Cofradía, Yamaranquila, en Managua, nos están viendo también en Guatemala. Qué importante esta temática, y al final recordemos que lo que va buscando pues el productor es mejorar su producción, su rendimiento, y esas actividades, esas buenas prácticas se ven reflejadas en esa taza de café que nosotros degustamos o que degusta el consumidor final. Tenemos aquí unas preguntas, ingeniero. La primera pregunta que hacen nuestros participantes dice, ¿por qué no se recomienda lavar con jabón las herramientas para hacer el muestreo? Ok, bueno, cuando nosotros estamos haciendo un muestreo, ¿verdad?, de suelos,
Es importante que las herramientas estén muy limpias. La verdad que tampoco debemos de mezclar, incluso hay gente que utiliza un cuchillo para como raspar la palita, raspar la herramienta que se está utilizando. Eso tampoco es muy adecuado porque recordemos que en el suelo tenemos algunos elementos que son cationes, son aniones, entonces son metales a fin de cuentas, entonces pueden reaccionar con la navajilla que nosotros estemos utilizando ahí para eso. Y en cuanto a la limpieza, solo se debe hacer con agua para ir tratando de hacer algún frote, ¿verdad? Para sacar las partículas del suelo. Ahora, a nivel de jabones, ¿verdad? Para evitar un poco el tema de la contaminación y para evitar, porque no sabemos con qué producto o qué producto químico fue elaborado ese jabón y se vayan a mezclar algunos elementos. Algunos jabones están hechos a base de hidróxido, entonces ese hidróxido podría reaccionar con algunos elementos del muestreo de suelo, entonces lo adecuado sería hacerlo con agua limpia. Excelente, ingeniero. La siguiente pregunta dice, ¿dónde puedo comprar la cal? Ok, la cal agrícola en este caso se la puede proveer, pues en este caso puede ser un agroveterinario o un agrocomercial que tenga esos productos especiales. Ya días un productor me decía, bueno, ¿y será que se puede utilizar también esa cal que viene, que extraen de minas, que no ha pasado por algún proceso, ya sea de trituración o de agregado de otros productos? Es una cal que viene directo de la mina. Y pues la verdad que esa cal es una cal como una cal cáustica. Esa cal se puede utilizar, lo único que tiene una solubilización menor de lo que tienen las otras cales. Se vuelve como terronosa, se vuelven como bastante grandes los pedacitos en el suelo, entonces cuesta más que se degrade y se incorpore. Ahora, usted, dentro de los socios del proyecto de Iniciativa por los Jóvenes, está una de las empresas que provee una cal que funciona muy bien, que como lo es Grupo Cadelga. Me gustaría mencionar a nivel de Honduras que por medio de ellos pueden acceder a comprar la cal. Muy bien, ingeniero. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuántas muestras debo sacar por manzana? Ok, yo lo mencionaba, lo menor que debe sacar en este sería sus muestras o puntos de toma de muestra, sería de 15 a 20, ya sea por manzana o que tenga lotes no mayores a 2 manzanas. Tenemos dos preguntas más. Una muy importante que nos hace un productor. Dice, no entiendo el CICE. No entiendo el CICE y me aparece. Dice. Ok, bueno, eso es muy importante que lo mencionan. Este análisis no lo tenía, otros análisis sí lo tienen. Eso es la capacidad de intercambio catiónico efectivo. El CICE básicamente viene a ser la suma de los cationes que usted tiene. Entonces, es la suma de las bases que usted tiene en el suelo. Si usted la suma, le indica la cantidad o proporción de bases que usted tiene en el suelo. Generalmente, cuando nosotros tenemos bajo, por ejemplo, el potasio, tenemos bajo el calcio, bajo el magnesio, entonces el CICE va a ser bajo. Entonces, ¿qué nos indica? Es otro indicador como el porcentaje de saturación que nos dice que está bajo ese nivel de nutrientes en el suelo y que hay que aplicarlos, hay que compensarlo para que el CICE suba. Y finalmente viene a ser un cálculo básicamente dentro del análisis de suelo. Otra pregunta muy importante que nos hacen, ingeniero, es ¿cuánto tiempo debe pasar entre el encalado y la aplicación del abono? Ok, yo lo mencionaba, la solubilización de las cales va a depender dependiendo el tiempo que se tarda. Algunas son de 2 meses hasta 4 meses. Entonces, si nosotros vamos a hacer aplicaciones de fertilizante con una cal que se tarda mucho tiempo en solubilizarse, por ejemplo, carbonato de calcio, una cal que le cuesta solubilizarse y en la presentación que viene, que es como un polvo, podemos ver que esa cal hasta que se incorpore y se profundice a cierto tiempo, va a pasar un cierto tiempo y más si no llueve. Entonces, por eso hay que prever la aplicación, ¿verdad? Si hay que hacer correcciones entre 2 a 4 meses, algunos esperan hasta 3 meses. Y si usted piensa, ¿verdad? Que su cafetal está muy decaído, porque yo tuve la experiencia con un productor que ya la finca ya estaba prácticamente amarilla, le faltaba el nitrógeno, le faltaba el potasio, tenía un desbalance con aluminio, tenía problemas de pH. Entonces ya la planta lo necesitaba luego de un gran verano que se vino en ese momento
y luego vino el invierno como en mayo, él tuvo que hacer una pequeña aplicación de fertilizante para que la plantación no se viera tan decaída y posteriormente vino a trabajar estas dos cosas como lo fue el encalamiento y la materia orgánica, pero fue un caso extraordinario. En este caso, lo recomendable sería esperar entre 2 a 4 meses para hacer la aplicación de fertilizante. Muy interesante esta temática, ingeniero. Sabemos que ya estamos ya sobre tiempo. Sin embargo, les recordamos a nuestros participantes que no pudieron ingresar a tiempo, que pueden hacerlo después, ¿verdad? Pueden ingresar ahí a las diferentes plataformas para poder recibir de nuevo esta formación. Ahí quedan grabadas. También recordarles en el link de la descripción del video está el link para que usted pueda también, ¿cómo se llama? Reportar su asistencia a de la jornada del día de hoy. Vamos a darle paso a dos participaciones. Tenemos ahí con la manito levantada a Arsenia Leiva. Le vamos a dar espacio para que pueda también hacer su pregunta o su comentario acerca de la temática que se ha impartido. Entonces le vamos a dar la participación a Alexi Portillo para que pueda también hablar en este momento, que tenemos este espacio para poder hacer alguna pregunta al ingeniero Alex. Ya estamos por terminar. Buenas noches a todos, compañeros, ingenieros. Ingeniero Alex, soy productor de café del Cordoncillo, Yuscarán, El Paraíso. Estoy incursionando en el área orgánica y quiero decirle que estoy muy contento a poder transmitir este estudio que ustedes están dando. Quería comunicarles con la parte de los análisis de suelo, que gracias a Dios ya en Honduras hay fábricas que están elaborando abono orgánico a base de los análisis de suelo. O sea que están aplicando elementos menores y mayores en la parte orgánica, que eso viene a compensar los precios elevados que está la parte química, que es una buena opción. Quiero agradecerles, ¿verdad? Porque uno aprende mucho en estos cursos. Estoy muy agradecido. Créanme que yo, pues, en mi finca, yo hago todas estas enseñanzas que ustedes nos dan y quiero, pues, animarle a todos los productores que están enlazados el día de hoy para que hagan sus análisis. Los análisis nos hacen economizar en la parte monetaria, la cantidad de dinero, porque vamos a agregarle al suelo lo que necesita, no desperdiciamos. Y con respecto a la cal, pues tenemos la opción de cal viva, ¿verdad? Que es una buena opción. Así que muchas gracias por la participación, que Dios les bendiga y que siga pues dándole sabiduría para compartir con nosotros su conocimiento. Bendiciones desde Yuscarán. Muchas gracias, don Alexis Portillo. Gracias por siempre estar siguiendo esta formación, y qué bueno que también tiene esa voluntad de poder compartir de lo que recibe en estas charlas con sus demás grupitos de productores. Una participación a más. Vamos a ver a Eddie. Puede encender su micrófono, Eddie, para que pueda también interactuar. Ya estamos casi finalizando. Sí, buenas noches a todos. No sé si me logran escuchar. Le escuchamos fuerte. ¿Qué tal? Bendiciones a todos. Saludos desde aquí de Guatemala, el departamento de Jalapa. Yo soy caficultor también y gracias ahí por las aportaciones del ingeniero, muy acertadas. La verdad, yo solo quiero agregar algún comentario a lo que hizo él referencia acerca de los muestreos, y es que aquí en varios lugares se tiene la idea pues de muestrear las esquinas, 4 esquinas de la manzana o del pante o de la finca y una al centro. Entonces, sí, realmente yo creo que ese muestreo ahí nos mentiría demasiado, ¿verdad? Entonces, muy acertada, y me gustó la imagen que describió en zigzag el ingeniero acerca de los muestreos, y yo creo que realmente para tener un buen resultado
en cuanto al análisis de suelo, sí tiene que ser un muestreo bastante, digamos, homogéneo, ¿va? Para que pueda darnos esos resultados. Solo era ese el comentario que quería agregar, y saludos y bendiciones a todos. Bueno, muchísimas gracias a los amigos de Guatemala. Un abrazo a todos nuestros amigos ahí guatemaltecos que nos están siguiendo. También a todos los que nos siguen en nuestras diferentes plataformas, Facebook, YouTube, Telegram. Y usted ahí puede reportar su asistencia. Recuerden, no se pierdan estas temáticas porque mañana continuamos con el ingeniero Julio Hernández con un tema muy importante que se llama química del suelo y nutrición del cafetal. Así que no se lo pierdan por ningún motivo, porque son temas muy importantes que usted los tiene acceso gratis a través de estas plataformas, de este curso y de este proyecto de jóvenes caficultores. Bueno, ingeniero, estamos llegando al final de esta presentación. Gracias por ese tiempo dedicado, por ese esmero en poder dar todo su empeño y brindar todo su conocimiento para que nuestros productores y nuestros participantes puedan tener acceso a esta información. Bueno, muchas gracias a todos, que espero que haya servido de mucha información, mucha utilidad para ustedes. Así que los invitamos que nos acompañen en estas clases, que no se lo pierdan, es una bonita travesía. Y si somos bastante técnicos, somos un poco... Aprendo. Si somos demasiado técnicos y estamos hablando un poquito complicado, así, ustedes lo ven, ¿verdad? Como que a veces queremos meternos muy a lo científico, también háganoslo saber. Esa es una información bastante para nosotros enriquecedora para poderla compartir con ustedes, y tratamos de que sea lo más práctico posible, poniéndoles casos también de algunos productores con los cuales nosotros nos relacionamos. Así que muy buenas noches, saludos cordiales a todos y nos vemos próximamente. Feliz noche.